¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo la vida, a veces pone a prueba nuestras certezas de forma cruel e inesperada? Imagina entrar en un lugar con el corazón lleno de propósito, pero ser recibida con risas y miradas de desprecio solo por tu apariencia o por el simple hecho de ser mujer. Eso fue exactamente lo que Carla enfrentó al intentar comprar un camión. Para muchos sería solo otra escena de prejuicio. Para ella, fue el detonante de una historia que cambiaría el destino de cientos de niños. La paradoja es que el vendedor que la humilló creía estar riéndose de una clienta improbable, sin saber que frente a él estaba alguien capaz de mover mucho más que mercancías. Estaba frente a una fuerza transformadora. Esa es la polémica. En un mundo que valora tanto el estatus, la apariencia y el poder, olvidamos que muchas veces la verdadera grandeza nace del silencio, de la sencillez y de una motivación mayor que el ego. Y es justamente ahí donde habita la recompensa. Cuando descubras lo que realmente movía a Carla, entenderás por qué su historia no es solo sobre un camión, es sobre cómo un gesto, aparentemente pequeño, puede resonar y transformar vidas enteras. Prepárate para una narrativa que desafiará creencias, sacudirá tus certezas y, quizás, hasta te inspire a mirar tu propia vida con otros ojos. Carla entró en la concesionaria con pasos firmes pero discretos. Su ropa sencilla y ya algo gastada no combinaba con los vehículos que brillaban bajo las luces del salón. El vendedor, con aire de superioridad, la miró de arriba a abajo y se rió con desdén. Un camión no es cosa de mujeres. Busque allí en la sección de autos populares. Este tipo de juicio revela un prejuicio que, lamentablemente, sigue siendo común. ¿Cuántas veces no has visto a alguien ser subestimado solo por su apariencia? Lo curioso es que el vendedor ni siquiera se tomó el trabajo de escuchar a Carla antes de condenarla al estereotipo. Es como cuando alguien mira un libro y decide que no vale la pena leerlo solo porque la tapa está desgastada. Pero en la vida real, muchas de las mejores historias están justamente en esos libros olvidados en la estantería. Carla respiró hondo, consciente de que ese momento no era solo sobre ella, sino sobre algo mucho más grande. Esa conciencia ya mostraba la diferencia de mentalidad entre ambos. Este episodio funciona como un espejo para todos nosotros. ¿Quién no ha juzgado apresuradamente a alguien en el mercado, en la calle o incluso en el trabajo? Y lo cierto es que muchas veces esos juicios nos privan de conocer personas extraordinarias. Carla podría haberse callado, pero había algo dentro de ella que la mantenía firme. Porque, mira, cuando alguien tiene un propósito real, ninguna risa ni prejuicio es capaz de apagar el brillo de la misión. Y ahí es donde empieza el verdadero giro de su historia. Lo que nadie en esa concesionaria podía imaginar era quién, en realidad, estaba frente a ellos. Carla no era simplemente otra clienta intentando comprar un camión. Ella era la líder de una cooperativa de agricultoras familiares, mujeres que se levantaban antes del amanecer para sembrar, cosechar y distribuir alimentos orgánicos. Gracias al trabajo colectivo, decenas de escuelas públicas recibían comidas saludables todos los días. Eso no salía en los periódicos, pero transformaba silenciosamente la vida de miles de niños. Es interesante cómo algunas de las mayores transformaciones del mundo suceden lejos de los reflectores. Mientras algunos se vanaglorian de conquistas superficiales, Carla invertía su energía en algo que parecía simple pero era revolucionario: poner comida de verdad en el plato de quienes más lo necesitaban. Es como ese dicho que dice: el árbol que da fruto no hace ruido al crecer, pero alimenta a muchos cuando florece. Su impacto ya estaba enraizado en generaciones enteras. Ese es el punto que muchas personas olvidan. Poder no es ostentar, es servir. Imagina cuántas familias respiraban aliviadas al saber que sus hijos tendrían una comida digna en la escuela. Eso es más valioso que cualquier estatus exhibido en redes sociales. Carla nunca buscó reconocimiento personal. Su fuerza venía de adentro y de la conciencia de estar construyendo algo más grande que ella misma. Y era justamente esa fuerza la que revelaría, en breve, la verdadera razón de su presencia en esa concesionaria. Carla no estaba allí en busca de lujo o vanidad personal. El camión que deseaba no sería usado para exhibir poder, sino para algo infinitamente más noble: transportar alimentos a comunidades necesitadas. Piensa en el impacto de eso.
Cada kilómetro recorrido significaba merienda garantizada para niños que, sin esa ayuda, quizás pasarían el día con el estómago vacío. Era una compra que no involucraba solo dinero, sino esperanza. Cuando entendemos la motivación de alguien, todo el contexto cambia. Si el vendedor hubiera sabido que ese camión sería el vínculo entre la cosecha de las agricultoras y la comida de cientos de pequeños estudiantes, quizá lo habría pensado 2 veces antes de reírse. Es como cuando juzgamos a alguien sin conocer su historia. Muchas veces no vemos que detrás de un gesto simple existe un propósito grandioso. Carla no cargaba solo el deseo de conducir un vehículo, cargaba la misión de sostener vidas. Esa escena nos recuerda que cada decisión que tomamos puede ir más allá de nosotros mismos. Comprar un camión, para muchos, podría ser solo un acto comercial. Para Carla, era un gesto de transformación social. Es parecido a plantar un árbol. No lo haces solo para tener sombra hoy, sino para que las generaciones futuras disfruten de su frescor. Y así, mientras era blanco de prejuicio, ella ya sabía que el verdadero valor de su elección sería revelado en breve. El vendedor, tomado por la arrogancia, decidió subir el tono de voz. Como si no bastara el desprecio inicial, repitió delante de todos: «Las mujeres no saben manejar vehículos pesados». Algunos clientes rieron, otros se miraron incómodos en silencio. La humillación pública parecía un golpe calculado, como si quisiera mostrar poder a costa de la dignidad de Carla. Este tipo de situación ocurre en muchos lugares. Basta con que alguien se crea con derecho de disminuir al otro para sentirse importante. Lo curioso es que, en esos momentos, revelamos quiénes somos realmente. Carla, aunque herida por dentro, no perdió la calma. Sabía que reaccionar con rabia sería alimentar aún más el prejuicio. ¿Cuántas veces has presenciado a alguien ser expuesto injustamente? Tal vez en una reunión de trabajo, tal vez en la escuela, cuando alguien es ridiculizado por no encajar en el estándar. Esa incomodidad no es solo sobre palabras, es sobre intentar quitar al otro el derecho a ser respetado. Pero hay algo poderoso en el silencio firme. Carla no gritó, no respondió con insultos. Respiró hondo y se mantuvo en pie, como quien sabe que su verdad hablaría más alto que cualquier ofensa. Porque, mira, quien tiene propósito no necesita probar nada con ruido. Los frutos del trabajo terminan hablando por sí solos. Y mientras el ambiente parecía dominado por la vergüenza y la arrogancia, una sorpresa inesperada estaba a punto de cambiar el rumbo de esa escena. Mientras el silencio incómodo se mantenía en el aire, una familia que presenciaba la escena decidió acercarse. La madre, con la voz entrecortada, miró a Carla y dijo: «Es gracias al trabajo de su cooperativa que mis hijos tienen comida saludable todos los días en la escuela». El ambiente, antes tomado por la arrogancia y la risa, quedó en suspenso. De repente, el foco dejó de ser la humillación y se transformó en admiración. Era como si la verdad, finalmente, hubiera sido expuesta ante todos. Ese tipo de reconocimiento espontáneo tiene un poder inmenso. Es como cuando alguien elogia al profesor que lo ayudó a creer en sí mismo, o agradece al médico que salvó una vida sin esperar nada a cambio. Pequeños gestos de gratitud tienen la fuerza de desarmar cualquier narrativa de desprecio. El vendedor, que hasta entonces parecía seguro de sus palabras, comenzó a perder el control. Al fin y al cabo, frente a testigos vivos del impacto de Carla, no había argumento que sostuviera el prejuicio. Y fíjate qué interesante. A veces la voz de quien se beneficia vale más que 1000 justificaciones. En ese instante, Carla no necesitó defenderse. Otros lo hicieron por ella, mostrando que cuando siembras semillas de propósito, tarde o temprano, alguien aparece para regarlas con reconocimiento. Y mientras la incomodidad se transformaba en emoción colectiva, algo aún más grandioso estaba a punto de suceder. El silencio que se había apoderado del salón fue interrumpido por pasos firmes. Uno de los directores de la concesionaria, que había presenciado todo desde lejos, se acercó. A diferencia del vendedor, su tono de voz era respetuoso. Pidió disculpas públicamente a Carla por la incomodidad que había sufrido. A continuación, asumió la negociación en sus propias manos, ofreciendo condiciones especiales para que su proyecto no se viera perjudicado. La atmósfera cambió. La humillación dio lugar a la reparación. En esos momentos comprendemos la importancia del verdadero liderazgo. Mientras algunos prefieren fingir que no vieron nada,
Un líder auténtico entiende que actuar es mejor que esconderse. Ese director podría haber ignorado la situación, pero eligió ser parte de la solución. ¿Cuántas veces, en el trabajo o en la vida, necesitamos a alguien con el coraje de intervenir para corregir una injusticia? Esa decisión sencilla cambió por completo el rumbo de aquella tarde. Lo más inspirador es que su gesto no solo restauró la dignidad de Carla, sino que también mostró a todos los presentes que la empresa tenía valores, porque al final, cada actitud dentro de una organización resuena mucho más allá de sus paredes. Una decisión justa puede generar confianza duradera. Una omisión, en cambio, puede destruir una reputación en segundos. Y mientras el contrato comenzaba a redactarse, una revelación aún más sorprendente estaba a punto de salir a la luz. En el momento de la firma, Carla sorprendió a todos. Sin recurrir a financiamiento, sin titubear, pagó el camión al contado. Lo que nadie sabía era que su cooperativa había recibido recientemente un premio internacional por innovación social, precisamente por el impacto que generaba en la vida de tantas comunidades. Ese recurso, en lugar de destinarse al lujo, fue invertido íntegramente en expandir la misión. Esa actitud, por sí sola, ya era una lección de prioridades. Es interesante observar cómo, en la vida, la forma en que usamos el dinero revela quiénes somos realmente. Algunos lo gastarían en autos deportivos o viajes extravagantes. Carla eligió invertirlo en aquello que llevaba dignidad a cientos de familias. Ese gesto recuerda a las historias de personas que, tras recibir premios o herencias, construyeron bibliotecas, hospitales o proyectos sociales. La verdadera riqueza no está en cuánto acumulas, sino en cuánto compartes. Y en ese instante, hasta los más escépticos lo comprendieron. Aquella mujer sencilla no era solo una clienta, era una fuerza transformadora. El camión dejaba de ser un simple vehículo para convertirse en un símbolo de cambio. Era el lazo que conectaba la cosecha de las agricultoras con la mesa de quienes tenían hambre. Y, mientras muchos aún digerían aquella revelación, las consecuencias del prejuicio cometido no tardarían en llegar. El episodio no pasó desapercibido dentro de la concesionaria. El vendedor arrogante fue llamado por la dirección y recibió una advertencia formal. Más que eso, fue enviado a una capacitación obligatoria sobre respeto, inclusión y atención humanizada. Descubrió en carne propia que un simple juicio basado en género y apariencia podía manchar no solo su reputación personal, sino la de toda la empresa. Al fin y al cabo, cada cliente que cruza la puerta trae consigo una historia invisible. Este tipo de consecuencia es una alerta para todos nosotros. ¿Cuántas veces profesionales pierden oportunidades de crear buenas relaciones por actitudes irreflexivas? En el mundo de los negocios, la confianza es tan valiosa como el producto mismo. Una palabra mal colocada puede costar contratos, mientras que un gesto de respeto puede generar fidelidad por años. Este caso se convirtió en una especie de lección viva para todo el equipo de la concesionaria, y el vendedor, antes seguro de su posición, se vio obligado a replantear sus valores. Tuvo que enfrentar la dura verdad. El prejuicio no solo hiere a las personas, también destruye marcas. Esa experiencia, aunque dolorosa, empezó a abrir en su mente una reflexión que iría mucho más allá del ámbito laboral. Y fue justamente esa reflexión la que, meses después, lo llevó a tomar una decisión inesperada. Meses más tarde, ocurrió algo sorprendente. El mismo vendedor que había humillado a Carla buscó a la cooperativa. No vino como cliente, sino como voluntario dispuesto a ayudar en la logística. El hombre que antes se reía de ella por querer un camión, ahora cargaba cajas de alimentos y ayudaba a organizar rutas de entrega. Ese cambio mostraba que, a veces, el mayor aprendizaje surge de las propias caídas. El orgullo dio lugar a la humildad. Carla podría haber rechazado su ayuda pues no le faltaban motivos para guardar rencor, pero eligió abrir espacio para la reconciliación. Y aquí hay una lección poderosa. Perdonar no significa olvidar lo ocurrido, sino transformar el dolor en una oportunidad para enseñar. Al acoger al vendedor sin juzgarlo, Carla demostró que liderar no es solo alcanzar resultados, sino también educar con el ejemplo. Eso es más transformador que cualquier discurso motivacional. Ese reencuentro dentro de la cooperativa fue simbólico.
Mostró que incluso quienes se equivocan pueden cambiar cuando tienen la oportunidad de reflexionar y actuar de otra manera. Y más aún, reveló que el verdadero poder no está en vengarse, sino en construir puentes donde antes solo había muros. Y fue justamente ese espíritu de reconciliación el que preparó el terreno para un desenlace aún más inspirador, capaz de resonar más allá de aquella comunidad. El día en que Carla entró con el camión en la cooperativa fue como un hito histórico para aquellas mujeres. No era solo un vehículo llegando al patio de tierra, era la materialización de años de lucha, resiliencia y esperanza. Las agricultoras, acostumbradas a cargar cajas en autos pequeños, muchas veces atando sacos de alimentos en carrocerías improvisadas, vieron ante sí un futuro distinto. Cuando el motor se apagó y Carla descendió de la cabina, el silencio se quebró con aplausos espontáneos, lágrimas y abrazos. No era exagerado decir que ese camión representaba un antes y un después para toda la comunidad. Cada detalle de aquella escena tenía un simbolismo. El volante en manos de una mujer que había sido desacreditada días antes se transformaba en una metáfora de liderazgo, valentía y superación. El sonido de la bocina ya no era ruido, era como un himno de resistencia, un eco que reverberaba entre los galpones y campos de la región. Era como si dijera, lo logramos a pesar de todo. ¿No es curioso cómo ciertos objetos, un camión, un libro, una azada, una pluma, pueden convertirse en símbolos de algo mucho más grande que su función original? Para aquellas agricultoras, el camión no transportaba solo alimentos, sino dignidad. El valor de Carla no estaba en el precio que pagó por el vehículo, sino en lo que éste significaba para el colectivo. Esa es una enseñanza que se aplica a todos nosotros. Muchas veces confundimos valor con costo. Pregúntate, ¿cuánto vale algo que alimenta a cientos de niños cada día? ¿Cuánto vale una noche de sueño tranquila para una madre que sabe que su hijo tendrá almuerzo en la escuela? Esos cálculos no aparecen en hojas financieras, pero son las verdaderas riquezas de la vida. El camión era una máquina de esperanza. Cada viaje sería un acto de amor transformado en acción concreta. Y mira qué inspirador. Carla, incluso después de la humillación, no dejó que el rencor definiera su trayectoria. Eligió que sus acciones hablaran más alto que cualquier insulto. ¿Cuántos de nosotros, en situaciones de injusticia, no sentiríamos ganas de rendirnos, de tirar todo por la borda? Pero Carla nos muestra que rendirse nunca fue una opción cuando se tiene un propósito mayor que el orgullo herido. Esa es una clave poderosa. Transformar el dolor en combustible. Imagina aplicar esto en lo cotidiano. En lugar de responder con ira a una crítica injusta, usar esa energía para mejorar tu trabajo, cuidar de tu familia o incluso iniciar un proyecto. Esa mentalidad cambia vidas. Las agricultoras que estaban presentes también aprendieron algo ese día. Muchas de ellas ya habían sentido, en menor o mayor medida, el peso del prejuicio por ser mujeres en un entorno de negocios donde aún impera la visión machista. Al ver a Carla levantarse, comprendieron que su espacio no estaba limitado al campo o al patio de casa. Ellas podían negociar, liderar, expandirse e impactar. Ese efecto dominó es lo que convierte historias individuales en movimientos colectivos. Es lo mismo que sucedió en tantos otros momentos de la historia. Una Rosa Parks que se niega a ceder su asiento en un autobús, una Malala que insiste en estudiar, una ama de casa que crea una cooperativa y cambia la realidad de una ciudad. Y hay un detalle aún más profundo. Aquella escena resonaba no solo para las agricultoras, sino para cualquiera que conociera la historia. Periodistas, estudiantes, empresarios, todos los que escucharon sobre la cooperativa sintieron el impacto de una narrativa que desmontaba estereotipos. ¿Cuántas veces no hemos oído que la mujer no puede esto, la mujer no logra aquello? El simple acto de Carla conduciendo su camión se convertía en un manifiesto silencioso contra siglos de opresión. Y lo más hermoso es que no hubo gritos de odio, solo trabajo consistente y un propósito claro. El impacto fue tan grande que otras comunidades comenzaron a buscar a Carla para entender cómo reproducir el modelo. Imagina el alcance de eso. Una actitud que nació del dolor del prejuicio transformándose en una red de cooperación, multiplicando resultados en regiones lejanas. Es lo mismo que plantar una semilla y verla convertirse en un bosque.
El camión era solo la punta visible de algo mucho mayor, la consolidación de un legado. Y un legado, amigos míos, no se trata de lo que acumulas, sino de lo que dejas que continúe después de ti. Esa lección también sirve para cada espectador de esta historia. ¿Cuántas veces te has sentido desacreditado, disminuido o subestimado? Tal vez en el trabajo, tal vez en tu propia familia. Carla nos muestra que no es la opinión ajena la que define el tamaño de nuestros sueños, sino la fuerza de nuestra motivación. Cuando entiendes tu misión, la burla se convierte en ruido de fondo. Es como cuando un corredor se enfoca en la línea de meta e ignora a quienes se ríen de sus pasos cortos al inicio. Lo que importa no es cómo te ven al comienzo, sino dónde llegas al final. Y hay un punto que no puede olvidarse: la reconciliación. Al aceptar al vendedor como voluntario, Carla demostró que su corazón era más grande que el resentimiento. Esa decisión, que para muchos sería impensable, resonó tanto como el camión, porque el mundo no cambia solo con revuelta, cambia con ejemplos de perdón. Cuando alguien se equivoca y tiene la oportunidad de reparar, el aprendizaje es mucho más profundo. ¿Cuántos líderes, cuántas familias, cuántas relaciones no podrían salvarse si hubiera más espacio para la reconciliación? El camión, entonces, no fue solo una herramienta de logística, se convirtió en metáfora de un viaje que comenzó con humillación, atravesó resistencia y terminó en inspiración. Cada rueda que giraba en la carretera recordaba que es posible transformar prejuicio en progreso, dolor en propósito y juicio en legado. Carla probó que no son las apariencias las que mueven el mundo, sino las verdaderas motivaciones. Y ese eco no termina allí. Alcanza a quienes escuchan la historia y se preguntan: ¿cuál es el camión que necesito conducir en mi propia vida para llevar esperanza adelante? La historia de Carla no termina el día en que condujo el camión hacia la cooperativa. En realidad, ese fue apenas el inicio de un eco que se expandió y sigue reverberando en quienes escuchan su trayectoria. Pero lo más importante no es lo que le ocurrió a ella, sino lo que esta historia provoca dentro de nosotros. Porque, en el fondo, todos hemos estado en una de las dos posiciones, como quien fue humillado y desacreditado, o como quien juzgó a alguien de manera precipitada. Y es justamente esa reflexión la que puede transformar nuestra forma de vivir de ahora en adelante. ¿Cuántas veces has mirado a alguien y pensado: esa persona no llegará a nada? Tal vez haya sido en el trabajo, cuando un colega callado parecía no tener voz, tal vez en la calle, frente a alguien mal vestido, o incluso dentro de la propia familia, cuando subestimamos a quien está a nuestro lado. Es duro admitirlo, pero todos cargamos prejuicios invisibles, moldeados por creencias antiguas y repeticiones sociales. El vendedor de la concesionaria es solo el espejo exagerado de un comportamiento que, en menor escala, muchas veces repetimos sin darnos cuenta. Y ahí está la provocación. ¿No te has reído por dentro de alguien que hoy guarda dentro de sí la solución a un problema que tú mismo enfrentas? Es como la historia de tantas startups que comenzaron en garajes, ignoradas por grandes inversionistas, y hoy valen miles de millones. O como aquel alumno desacreditado en la escuela que, años después, se convierte en referente en el área en la que nadie creía que pudiera brillar. El mundo está lleno de ejemplos de personas que fueron ridiculizadas antes de convertirse en inspiración. Pero no te engañes. La conclusión no es solo no juzgar al otro, también es no permitir que los juicios te impidan seguir adelante. Carla podría haber desistido tras la humillación pública. Podría haber dado la vuelta, guardado el dinero y pensado: no vale la pena. Pero eligió continuar, porque su motivación era más grande que el bochorno. Y aquí es donde debes preguntarte: ¿cuál es tu motivación verdadera? ¿Qué es tan fuerte dentro de ti que te haría soportar risas, críticas y miradas de desprecio? Tal vez tu motivación sea dar una vida mejor a tus hijos. Tal vez sea probarte a ti mismo que eres capaz de conquistar lo que siempre dijeron que no podrías. O quizás sea algo más silencioso: ayudar a alguien que ni siquiera sabe que necesita tu ayuda. El punto es que, sin claridad de propósito, cualquier obstáculo parece demasiado grande. Pero con propósito, hasta las humillaciones más duras se transforman en escalones hacia un futuro mayor. Piensa en lo siguiente: cuando Carla encendía el motor del camión, no escuchaba solo el rugido de un motor diésel, escuchaba el eco de la esperanza de cientos de niños.
De la misma manera, cuando tú te levantas temprano para estudiar, trabajar o emprender, puedes estar oyendo solo el sonido del despertador, pero en realidad, allí está comenzando un proceso que puede resonar mucho más allá de tu vida. ¿Quién sabe si el esfuerzo de hoy no garantizará la educación de alguien mañana? ¿Quién sabe si el sacrificio silencioso no será recordado como el punto de inflexión de toda una familia? Y aquí va una provocación directa. ¿Estás viviendo para acumular cosas que pierden valor con el tiempo? ¿O para construir algo que resonará incluso después de que ya no estés aquí? El dinero que Carla recibió con el premio internacional podría haberse convertido en una mansión, un viaje lujoso, ropa cara. Nada de eso tendría impacto más allá de ella misma, pero eligió transformarlo en camión, y ese camión se multiplicó en comidas, dignidad, futuro. Cuando pienses en cómo gastar tu tiempo, tu dinero o tu energía, pregúntate, ¿qué de todo esto realmente permanecerá? Claro, es más fácil perderse en distracciones, es más fácil buscar aplausos rápidos que construir impacto silencioso, pero lo que realmente resuena no es el ruido de las palmas, sino el legado de las acciones. Es como aquel profesor que nunca olvidaste porque creyó en ti cuando nadie más lo hizo, o como aquella persona sencilla que, con una palabra, cambió el rumbo de tu día. Las grandes historias no necesitan megáfonos, solo coraje y consistencia. Y observa cómo el perdón también forma parte de esta lección. Carla podría haber cerrado las puertas al vendedor, pero prefirió recibirlo como voluntario. Esa decisión revela algo que muchas veces ignoramos. Cambiar al otro no ocurre con discursos ni con castigos severos, sino con ejemplos vivos. ¿Cuántas veces en tu vida tuviste la oportunidad de perdonar a alguien, pero preferiste aferrarte al dolor? ¿Y cuántas oportunidades de transformación se perdieron por eso? El perdón es una semilla que, cuando se planta, florece no solo en quien lo recibe, sino también en quien lo ofrece. Entonces, la pregunta que resuena es, ¿quién eres tú en esta historia? ¿El vendedor arrogante, que necesita revisar sus valores? ¿La familia agradecida, que reconoce el impacto del trabajo de otro? ¿O Carla, que incluso humillada, siguió firme porque sabía que su misión era más grande? Tal vez en algunos momentos seas un poco de cada uno, y está bien. Lo importante es que, a partir de hoy, elijas conscientemente qué papel quieres asumir de aquí en adelante. Y ahora te invito a reflexionar profundamente. ¿Cuál es tu camión? ¿Cuál es la misión que está esperando ser puesta en movimiento? No tiene que ser algo grandioso como cambiar la alimentación de cientos de escuelas. Puede ser algo aparentemente pequeño, pero que en la vida de alguien tendrá proporciones inmensas. Puede ser visitar a un pariente olvidado, iniciar ese curso que postergas hace años, perdonar a alguien que aún ocupa espacio en tus memorias. La verdadera transformación comienza con pasos simples pero consistentes. Y quiero dejarte con un desafío. La próxima vez que sientas ganas de juzgar a alguien por su apariencia, detente 5 segundos e imagina la historia invisible de esa persona. Pregúntate, ¿y si estoy frente a alguien que transformará vidas? Ese simple hábito puede cambiar tu forma de ver el mundo. Y al mismo tiempo, cuando seas el blanco de miradas o risas, recuerda a Carla y sigue adelante. Porque el eco de tus acciones puede ser más grande que cualquier carcajada de desprecio. Al final, la decisión es tuya. ¿Vas a dejar que tu vida se pierda en ruidos? ¿O vas a elegir construir un sonido que resuene más allá del tiempo? Carla eligió. Y hoy, aplaudida por su cooperativa, mostró que el valor de una persona no se mide por su apariencia, sino por el impacto real que causa en el mundo. Ahora es tu turno. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? ¿Cuál es tu camión que necesita salir del garaje y tomar la carretera? Y más aún, ¿a quién podrías perdonar hoy para transformar rencor en aprendizaje? Escribe en los comentarios, comparte tu visión y, por supuesto, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aún tenemos muchas otras historias que inspiran, provocan y transforman, y no quiero que te pierdas ninguna.